Para iniciar seleccionamos un cilindro, ajustamos sus lados al máximo, una media esfera y un hexágono. Copiamos un cilindro que le damos dimensiones de 40 de diámetro y una altura de 30. Al hexágono le damos 34 por 39. La altura le vamos a poner 65. Lo copiamos y cambio el color del hexágono amarillo y del primer cilindro a gris. Voy a elevar el hexágono amarillo 25 milímetros. Lo centro junto con el cilindro gris. Regreso con el hexágono azul. Le voy a quitar 3 milímetros de cada lado, es decir 36 y 31. La altura se la modifica a 85. Lo elevo 10 milímetros. Lo cambio a transparente. Junto con las dos primeras figuras las centro a grupo. Selecciono la opción de multicolor para que conserven cada una su color. Copio un nuevo cilindro que le voy a dar 36 de diámetro. La altura se queda en 20. Ajusto todos sus parámetros al máximo. Ahora a la media esfera le doy 2 milímetros de altura, 30 de diámetro. Cambio a transparente junto con el primer cilindro, centro a grupo. Así seleccionada, presiono tecla D, ajusto el plano. Copio esta última figura y muevo. Regreso al menú principal y voy a generador de formas. Selecciono la figura muelle. En los parámetros en radio 1 le pongo 2. En el offset 0.1. Los demás parámetros se quedan así. Ya en la figura al diámetro le voy a poner 36 y 6 milímetros de altura. Tiene dos rotaciones y 3 milímetros entre ellas. Cambio el color amarillo, con función espejo giro la figura, la copio y muevo. Con un cilindro voy a hacer la parte central, que va a tener 8 milímetros de altura y un diámetro de 34, es decir 2 milímetros menos que la rosca. Centro las dos y alineo en el eje superior. Copio el cilindro que me va a servir de referencia para la rosca 2 y lograr que se acoplen perfectamente. Agrupo la figura. Esta última figura la voy a elevar 17 milímetros y junto con uno de los primeros cilindros la centro a grupo. Cambio su color a rojo como una goma y debe de medir 25 milímetros de altura. Al otro cilindro le voy a quitar 2 milímetros en su diámetro, es decir 34, y la altura va a tener 18. Con un nuevo cilindro le voy a dar diámetro de 32, la altura la dejo así, elevo la figura 10 milímetros, centro estas dos últimas figuras, agrupo. Esta figura me va a ayudar a hacer el hueco en la pieza roja. Para ello la elevo 1.5 milímetros, cambio la pieza roja a transparente, centro las dos
y observo cómo queda. Queda bien. Entonces invierto la transparente, la vuelvo a sólida en color rojo y la naranja a transparente. Selecciono las dos, agrupo. Quedó el hueco y quedó la pieza inferior que sería la goma. Regreso a la siguiente rosca. Cambio el cilindro a transparente, presento las dos, veo que hace contacto, cambio el radio de la rosca a 1, que es su valor mínimo, y el radio externo lo cambio a 43. Centro las dos y observo que la rosca ya no toca la pieza transparente. Esto significa que no tendría problema en enroscarse con la pieza roja. El diámetro de la pieza gris es de 40, entonces tengo que ajustar el tamaño de la rosca. Le voy a quitar adicionalmente 0.2 milímetros. Entonces con un cilindro le voy a dar 45 de diámetro y a otro cilindro le voy a dar 39.8 milímetros de diámetro. Cambio a transparente, selecciono las dos, centro y agrupo. El resultado lo cambio a transparente, selecciono junto con la rosca amarilla, agrupo. Le cambio el color a la rosca a gris. Cuando cambié el diámetro de la rosca, también se modificó la altura, entonces tengo que ajustarla a 6 milímetros. Para confirmar, reviso mi cilindro rojo, tiene 36 milímetros de diámetro, y para hacer el hueco le voy a dar 0.5 milímetros más para que quede una división muy pequeña, que casi no se note. Entonces al cilindro transparente le doy el diámetro de 36.5. Selecciono junto con la pieza del lápiz, centro, agrupo. Quedó el hueco. Ahora la rosca la voy a elevar 1 milímetro y junto con la pieza del lápiz la centro, agrupo. Ya nada más falta darle alguna textura al lápiz. Para ello, con un cilindro le voy a dar 41 milímetros de diámetro, 1 de altura, y con otro cilindro que va a tener 39 milímetros de diámetro, lo cambio a transparente, centro los dos cilindros, agrupo. Este anillo lo copio y elevo 3 milímetros. Voy directamente a copiar, selecciono los tres, agrupo. Selecciono nuevamente, copio y el resultado lo elevo 20 milímetros. Selecciono todos los anillos, agrupo. Los voy a elevar 1.5 milímetros. Selecciono ahora junto con el lápiz, centro, y aquí tengo dos opciones. Los anillos los puedo cambiar a gris y agrupar todo, o cambiarlos a transparente y agruparlos. Yo hice esto último, seleccioné todo, agrupo. Quedó listo. Ahora voy a girar la pieza de esta forma, directamente en la flecha, 180 grados. Y así como se ve,
deben de quedar la rosca del lápiz y observo también la rosca de la goma. Así tienen que quedar para que embonen perfectamente. Giro nuevamente el lápiz a su posición original, la elevo 19 milímetros, centro las dos, copio. Si quiero modificar su tamaño en el ancho, lo puedo hacer. Las dos juntas tienen que ser para que se modifiquen uniformemente. Si deseo cambiarle la altura, sugiero hacerlo directamente en el diseño para que la rosca permanezca con las mismas dimensiones de 3 milímetros. Imprimo y así quedaría. Así funcionaría. Coloco el objeto que quiero guardar, enrosco y así quedaría oculto. Ya poniéndole color, la pieza quedaría así.